Queridos amigos, queridas familias, estamos celebrando nuevamente el domingo y hoy el Evangelio nos presenta a Jesús enviando al grupo de sus apóstoles, los 12, de dos en dos, para que ellos vayan también anunciando a los demás el reino de Dios. Es cierto, Jesús los había elegido de entre la multitud de sus discípulos, eran muchos los que los seguían, pero porque quería confiarles a ellos una misión. Después de su pasión, su muerte y resurrección, ellos, los 12, tendrían que ser los que continuarían su obra llamando a muchos. Y bueno, por eso el Evangelio nos dice que Jesús los llamó de un modo especial, para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Y entonces, después de haber sido rechazado en Nazaret, en su familia, en su pueblo, Jesús continúa su misión abierto a todos, pero ahora acompañado de los 12. En su primera misión, como un preanuncio de la misión final a todos los pueblos. Pero, ¿quiénes eran estos 12? ¿Cómo estaba constituido el grupo? Y es interesante verlo, era muy variado. Tenemos, por un lado, a los primeros discípulos, a Simón y Andrés, que eran pescadores, eran hermanos, y a Santiago y Juan, que también eran hermanos entre sí, y eran pescadores del mismo grupo, allá en el lago de Galilea, cerquita de Cafarnaúm. Hombres sencillos, hombres de trabajo. Estaba Felipe, que era de Betsaida, de otro pueblo cercano, un hombre comunicativo, sencillo, un hombre, se parece que muy afable. Estaba Mateo o Leví, que cuando es llamado por Jesús era publicano, es decir, era cobrador de los impuestos con los cuales con el sudor del pueblo iban como enriqueciendo las arcas del poder dominador, del poder romano, era un colaboracionista del poder romano. Pareciera como que este lugar no encajaba entre los discípulos de Jesús y Jesús los llamó. Y al mismo tiempo llamó a otro, a Simón el celote. Los celotes eran un grupo de resistencia al poder romano, diríamos así como un grupo revolucionario. Miren, un colaboracionista y un luchador, un revolucionario contra el imperio, estaban juntos allí. Y estaba Bartolomeo, Natanael, que era amigo de los sumos sacerdotes, un poco de una cierta aristocracia entre los romanos, y así podríamos seguir. El grupo era muy variado. ¿Qué los unía? ¿Qué puede unir a un grupo tan heterogéneo? Los unía Jesús, la fe en Él, el haberlo seguido, el haber encontrado en Él el camino para sus vidas. Y por eso estaban con Él, lo habían dejado todo. En el grupo había ricos y había pobres, había solteros y la mayoría casados, había de distintas extracciones sociales, de distintas ideologías, pero siguiendo a Jesús. Y esto nos hace intuir algo, por lo menos a mí me hace pensar mucho esta forma del grupo de los 12 apóstoles que están con Jesús y que son enviados. Son enviados, nos dice el Evangelio, en la pobreza, no vayan a confiarse en sus medios, vayan sin nada, que sea Dios el que aflore de sus gestos, de sus palabras, el reino de Dios que anuncian. Y digo que uno va como intuyendo en este grupo que hay como un designio de Dios para todos los cristianos, para toda comunidad cristiana. ¿Quiénes son cristianos? Ya lo decía el apóstol Pablo, no hay ni varón, ni mujer, ni esclavo, ni hombre libre, ni judío, ni griego, todos somos uno. Y todos tenemos la misión no solo de encontrar a Jesús, sino de anunciarlo a los hermanos. Y qué lindo que, sea cualquiera nuestro lugar, podamos hacerlo. Miren qué bueno pensar en que, bueno, una mamá, una ama de casa, un hombre, un trabajador, un obrero, una maestra,
sea quien sea, el lugar que tenga, un desocupado, un joven, un niño, un adulto, un anciano, un sano, un enfermo, anuncie con su vida y con sus palabras a Jesús. Por eso, a mí me parece que podemos tomar esto de la enseñanza del Maestro. Jesús te llama. Jesús está a la puerta de tu corazón y te llama. No importa lo que seas. Lo que importa es que adhieras con tu corazón, des el paso de la fe, encuentres el reino, encuentres la vida en Jesús y la comuniques a tus hermanos en el lugar donde estés. Y así también para ellos podrá ser fuente de vida. Que la contemplación del grupo de los 12 nos anime a decir un sí grande desde el lugar donde estamos a la misión que el Señor quiere encomendarnos. Por eso le pido al Señor que los bendiga a todos y a cada uno de ustedes en esta tarea que el Señor nos confía. Que Dios los bendiga. ¿Dónde iré o a quién buscar?